Buenas tardes, queridos estudiantes. La tarde de hoy va a estar dedicada a vocabulario, entonces bienvenidos. He estado revisando las palabras, las expresiones que están ya explicadas y he constatado con un poco de pena que se me han saltado algunas expresiones, de modo que en esta hora voy a hacer ese trabajo de, digamos, como de relleno o de completar palabras sueltas que lastimosamente ya no están junto con las familias, con los grupos a los grupos a los que pertenecían. Bueno, entonces vamos el, a saltar de una disciplina a otra. A ver, una de esas es la palabra Dios. Eso está en la parte del vocabulario latino. Entonces, a ver, voy a pedir que Leslie nos lea, ¿sí? A ver si es que alguien ya encontró, ¿sí? Nos dice en qué página está. Vamos a la letra D, página 18. A ver, si es que, a lo mejor si es que ya está visto, por favor, me avisan y el, le pongo como ya abordada. Disculpe, ¿qué palabra dijo? Dios. Parece que ya está vista. Confírmeme, por favor. Sí, pero yo sí tengo. ¿Sí está vista? ¿Está ya vista? Sí, prof. Sí, prof. Ya, ya, perfecto. Ya, entonces... Bien, vamos a panteísmo. Eso es en griego. Vamos a la pi. A ver, Leslie, ayúdenos usted. ¿En qué página está? Página 10. Ya. El panteísmo, ya. ¿Está lista? Panteísmo, doctrina que enfrentándose con los dos términos Dios y mundo, procede a identificarlos. El uno se reduce al otro. Perfecto, gracias. Bien, Leslie. Ya, gracias, Leslie. Bien, entonces, pongamos, es una doctrina. A ver, en primer lugar, viene a ser de la teología filosófica, pero también es de la ontología o metafísica. Pongamos en general doctrina filosófica, ¿sí? ¿Qué sostiene qué cosa? Que en primer lugar podemos decir que es una doctrina acerca de Dios. ¿Qué es Dios? Y la respuesta que da el panteísta es que es lo mismo que el mundo, ¿sí? Ahora, sí, entonces está identificando el ser de Dios, la naturaleza divina, con el mundo, ¿sí? O si quieren ustedes, con el universo. Se supone que cuando hablamos de mundo o el cosmos, recuerden, mundo está es una palabra de origen latino, traducción de cosmos, el conjunto de todas las cosas. Y
hay ahí una identificación. Ahora, simplemente les llamo la atención sobre la composición, la etimología de esta palabra. Tiene dos raíces y la primera es las tres primeras letras, pan. ¿Sí? A ver, no sé si les hemos visto esta palabra en alguna otra palabra compuesta. Por ejemplo, panpsiquismo. Creo que vimos esa palabra o no. Bueno, creo que cuando hablamos de hilozoísmo, seguramente ahí salió que hilozoísmo, o sea, materia viviente, es semejante a, ¿sí?, panpsiquismo. ¿Qué significa pan? ¿Sí? No me dirán lo que hace el panadero. ¿Sí? En griego, ¿qué es pan? ¿Alguien sabe? ¿No? Pan significa todo. ¿Sí? Entonces, todo es Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? O si quieren al revés, Dios es todo. ¿Sí? Ahora, contrariamente a lo que pensaba Aristóteles, les voy a poner por acá, pensemos en la visión que tenía Aristóteles o la gran mayoría de los antiguos, creían que el universo es finito. La Tierra es el centro del mundo, luego está la Luna, el Sol, los otros planetas, y al final las estrellas. Y se pensaba que las estrellas están como pegadas, incrustadas en una esfera que constituye algo así como el techo del universo, o el tumbado, si quieren ustedes, más allá de lo cual estaba Dios. ¿Sí? Dios en ese sentido sería es para Aristóteles trascendente, y algunos pensadores o filósofos cristianos medievales siguen esta corriente de Aristóteles y también colocan a Dios fuera del mundo. Y en ese sentido, Dios sería trascendente, está más allá de la naturaleza creada. A esta visión, que básicamente es la de Aristóteles, se opone todo panteísta. ¿Sí? Dios no es trascendente al mundo, tampoco Dios está dentro del mundo. ¿Sí? O sea, ¿sí?, si es que nos imaginamos que Dios es como Jesucristo, una persona de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, un hombre, un ser humano, entonces el mundo sería mucho más grande y ahí un integrante del mundo sería Dios. Tampoco piensen por ejemplo en el relato del Génesis, se nos cuenta que Dios se paseaba por el paraíso. ¿Sí? Bueno, eso de pasearse, se supone que para pasearse, él tiene que estar en el paraíso, moviéndose. No sé si caminando o volando. Lo cierto es que se supone que el paraíso es como un campo, una pradera, un llano, y Dios se está moviendo ahí. ¿Sí? Tampoco es esa la visión que tienen los panteístas. ¿Sí? Si quisiéramos graficar de alguna manera, a ver, les pongo una tercera visión, que es la de Anaximandro. Él hablaba de una inteligencia superior, el famoso nous, ¿sí?,
¿El nous para Anaximandro o es Anaxágoras? No, debe ser Anaximandro. Mm, no, exactamente no sabemos dónde está. Hay pasajes que nos parecen dar una información contradictoria. A veces el Anaximandro nos dice que el nous está fuera. Ah, no, creo que debe ser Anaxágoras. Por otro, entonces es como la visión que tiene Aristóteles. Otras veces nos dice que está adentro y otras veces nos dice que está parcialmente adentro, parcialmente afuera, como si estuviera aquí. ¿Sí? ¿Ya? En parte adentro, en parte afuera. Bueno, entonces como que ese famoso nous como que comparte la visión aristotélica, esta visión que está en el primer libro de la Biblia, eso es pensamiento judío, o una mezcla de ambas cosas. Ahora, ¿qué es lo que piensa un panteísta? ¿Sí? Si es que este es el mundo, ¿sí? Entonces eso mismo es Dios. Dios no está fuera, tampoco está dentro, Dios es el todo, es la totalidad del universo. ¿Sí? Entonces, de ahí viene esa idea de que Dios está en todas partes. Eso es en griego, perdón, en latín se dice la ubicuidad. Está en todas partes. ¿Sí? Bien, entonces, nuestro planeta es simplemente uno entre varios del sistema solar. Nuestro sistema solar pertenece a una galaxia y esa galaxia pertenece a un enjambre de galaxias de las miles de millones que hay en el universo. Dios está en todo eso. Dios no solamente que está en todas partes, sino que es el universo. Eso es el panteísmo. ¿Sí? Dios es la totalidad del ser. Y recuerden, pan. ¿Sí? Lo cual quiere decir que si es que estamos hablando de identidad, ¿sí? Estamos pensando que no son dos cosas, sino una sola y la misma. ¿Sí? El mundo es Dios y al revés, Dios es el mundo. ¿Sí? Bien, entonces eso es panteísmo. Ha habido varios autores panteístas y obviamente eso es rechazado por la Iglesia cristiana, autores que han tenido, que se han expresado en ese sentido de que Dios es todo, seguramente es censurado por la Iglesia y va a estar en problemas, ¿sí? Como un hereje. Hegel es uno de los representantes más famosos de esta corriente. Bien, avancemos. Ahora, se me saltó explicar qué es un escéptico. Puede ser que ya lo hice, pero no tengo un registro de eso. A ver, Alex. Veamos, escéptico. Está en la parte del griego. La raíz es skeptomai, pero dudo que esté bajo la sigma. Vamos hacia la epsilon. Ese tal vez debería ser el lugar donde lo más probablemente esté. ¿Sí? A ver, Alex. Sí, Marcelo. ¿Y ya le encontró? Todavía no estoy buscando. Ya, página 5. Hacia el final. El punto 6, contando desde abajo. Bueno, en mi impresión. Ya, Marcelo, ya. A ver, lea. Aún no hemos visto, ¿verdad? Aún no.
A ver, ¿me confirman los demás, por favor, que no hemos visto? No, profe. Ya. Por favor, ya. Entonces, Alex, tenga la bondad. Ya, Marcelo. Originariamente, el que mira o examina cuidadosamente. Muchos escépticos acumularon argumentos con el fin de mostrar lo razonable y juicioso que es terminar suspendiendo el juicio. El escéptico es llamado también aporético, por el hábito de dudar y la indecisión que tal hábito acarrea. Ya, gracias. Perfecto. Marcelo, disculpe, ya ahorita estaba buscando en el cuaderno, ya habíamos visto esa palabra. Ok. Gracias. Entonces, bien. Muy bien, entonces, está visto. Voy a borrar del pizarrón. Bueno, aunque hemos repetido. Ya. A ver, entonces ahora pasemos a necesario y necesitarismo. ¿Sí? A ver, gracias, Alex, de todas maneras. A ver, vamos a la parte de latín y veamos la palabra necesario. ¿Sí? Joana. Sí, profe. A ver, le voy a pedir que usted lea necesario. Eso está en la parte latina. Vamos a la N. Página 25. Ya, dice necesario lo que es y no puede no ser. A ver, pero esa es traducción de una frase latina. ¿Por qué se salta el latín? Ella dice quod est et non postes non esse. Ya, potest, ya. A ver, fíjense que necesario está al lado de, entre paréntesis, está la palabra en latín. Entonces voy a poner esa palabra, ¿sí? Noten que está con doble S. A ver, dice quod est. Et potest. Perdón, non potest, non esse. Ya. Bien. A ver, ya, Giovanna, gracias. A ver, explico esto. Entonces, bueno, la palabra de dónde viene nuestro adjetivo necesario, se escribe así en latín, ¿sí? El necesario. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo explicamos la necesidad? ¿Sí? Se suele decir que esta es una modalidad del ser, ¿sí? Es decir, un estado, una condición en la que se encuentra un tipo de ser, un ser, ¿sí? Ahora, traduzcamos esta frase de aquí, quod est, ¿sí? Lo que es, ¿sí? A ver. Tenemos la conjunción et, esto es la cópula, una
conjunción copulativa, conjuntiva, perdón, y lo que es y no puede no ser. Recuerden, el S es el infinitivo el infinitivo presente de voz activa del verbo sum. Entonces, hay aquí dos cosas, por favor. Esta es la caracterización de lo que, cómo se entiende lo necesario. En primer lugar, es algo que existe, ¿sí? Que tiene una entidad, que tiene ser. Ya, primera cosa. Segundo, y aquí tenemos dos negaciones, y no puede, eso significa imposibilidad. No hay cómo. Es imposible, ¿qué cosa? Que deje de ser, o sea, que no exista, ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos que lo que es necesario existe, pero su existencia no es, lo contrario de necesario, es contingente, en el sentido de que, como nosotros, en este momento existimos, pero llegará un momento en que desaparezcamos, ¿sí? Entonces, de aquí a unos años, unos más pronto, otros más tarde, todos desaparecemos, ¿sí? Hoy existimos, mañana no. Eso está excluido de lo que es necesario, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Imposible, ¿sí? Tomemos las dos cosas. Recuerden, no hay la posibilidad de que lo que es necesario deje de existir, ¿sí? Y desaparezca. Imposible el no ser, o sea, imposible que desaparezca, ¿sí? Que deje de existir. Bien. Entonces, solo, a ver, les pongo este ejemplo para que ustedes capten esta segunda parte, ¿sí? A ver, estamos hablando de, en primer lugar, de cosas que existen. A ver, por ejemplo, suponiendo que Dios es un ser necesario, estamos hablando, por ejemplo, del el Dios de las religiones, tanto el judaísmo, el cristianismo, el islam. Dios es necesario, entonces ¿eso qué significa? En primer lugar, que existe. Y en segundo lugar, que es del todo punto imposible que Dios muera o que Dios se suicide. No puede suceder eso si es que dentro de la esencia divina consta este requisito de la necesidad, de que es y no puede dejar de ser. Obviamente, eso plantea un problema, ¿sí? Si es que hay algo que Dios no puede y sí pueden hacer las criaturas, entonces habrá por lo menos una actividad que sí pueden hacer los seres humanos, pero que no puede hacerlo Dios, ¿sí? Hay seres humanos que se suicidan, que se quitan la vida. ¿Puede hacer eso Dios? Si es que es omnipotente, diremos que sí. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿puede Dios suicidarse? No voy a darles aquí la respuesta, estoy simplemente planteando un problema, ¿sí? Lo que dice la definición de necesidad es que el ser necesario, por una parte, existe, ese es el 50% de lo que significa necesidad, y por otra parte, que esa existencia tiene que permanecer continuamente. Es una existencia eterna, lo cual significa que no puede, por ningún motivo, por ninguna causa, dejar de existir, ¿sí?
Bien. Ahora, veamos a partir de esta comprensión de lo que es la necesidad o la cualidad de ser necesario, veamos qué defiende el necesitarismo. ¿Sí? A ver. Cristian. Cristian. ¿No está ahí? Sí, profe, ¿me escucha? Ya. A ver, pero no se demore. ¿Puede leer necesitarismo, por favor? Ya. Necesitarismo. Acérquese al micrófono. Empiece. Ahí sí me escucha claro, profe. Ahí estamos, sí. Ya. Necesitarismo. Doctrina según la cual todo lo que acontece necesariamente, no habiendo margen para el azar. Gracias. A ver, bien. ¿Ya? Entonces es una doctrina ontológica que pertenece al ser, a la metafísica, ¿sí? Doctrina metafísica u ontológica que afirma que todo lo que sucede, absolutamente todo, ¿sí? Todo es necesario. ¿Sí? Bien. A ver, por ejemplo, bien, cuando decimos todo, eso hay que tomarlo al pie de la letra, lo cual significa que no puede haber absolutamente nada de nada que no sea necesario. ¿Sí? Por ejemplo, hoy estoy puesto una chompa ploma. No, o sea, ese hecho de cómo estoy vestido hoy día, eso no puede suceder de otra manera. O sea, por una parte, ¿qué significa que es algo real? Estoy usando esta chompa, ¿sí? Primer requisito. Y segundo, imposible que no use esa chompa hoy tarde. ¿Sí? Bien, otro ejemplo. A ver, el día de hoy estamos jueves 15. Expliqué la palabra necesidad. ¿Qué significa eso? Primero que es algo real. Hoy he explicado la palabra necesario. Pero segunda parte, que es imposible que la haya explicado ayer o que la explicaré la próxima semana. No hay cómo. ¿Sí? Entonces, y así por lo que respecta a toda entidad. ¿Sí? No hay nada que escape a la necesidad. ¿Sí? Si es que yo veo, estoy frente a la ventana de la calle y veo que está tirado un papel en la vereda, pues tenía que suceder eso. ¿Sí? Necesariamente. Eso es lo que cree el necesitarismo. ¿Sí? Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿creen que es una doctrina aceptable, satisfactoria? Veamos, vayan manifestándose. ¿Quién es necesitarista de entre ustedes? ¿Alguien? Al parecer nadie. Entonces, la gran mayoría de los filósofos no es necesitarista, cree que también hay cosas
contingentes que, por más que existan, pudieron no haber existido, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el cielo está parcialmente nublado, pero ¿es eso necesario? ¿O es posible que esté totalmente descubierto, cielo azul? Bueno, yo vivo por Monay, veo que están unas partes azules, otras con nubes blancas, otras con nubes más oscuras. Pero ¿es eso necesario? Parecería que no. Y bueno, Aristóteles es uno de los que no admite la necesidad. Spinoza es necesitarista, igual Hegel. Los marxistas tienen tendencia al necesitarismo. En el caso de Leibniz es un poco discutible. Parece que mantuvo una posición necesitarista, al igual que Spinoza, pero no de una manera tan firme y radical, y trataba de atenuar o tal vez ocultar ese necesitarismo. Y puede ser que hubo tal vez alguna ambigüedad. Y bueno, en todo caso, ese es problema de interpretación. ¿Sí? Bueno. Ya. Bien. Avancemos. Ahora, quisiera explicar un conjunto de 3 palabras que pertenecen a la misma raíz. Empecemos por explicatio. Está en latín. María. ¿Sí? Vamos a la parte latina, bajo la E. Tal vez, a ver, veamos en la página 20. Está bajo explicación. A ver, María. Ya, profe. Explicación. Explicación, sí, por favor. Ya, explicación. Atendiendo a la etimología, desenvolvimiento, proceso mediante el cual se desenvuelve lo que estaba envuelto. Se hace presente lo que estaba latente. Al explicar algo, lo desplegamos ante la visión intelectual, con lo cual lo que aparecía oscuro y confuso aparece claro y detallado. Para algunos místicos de fines de la Edad Media y el Renacimiento, la manifestación o automanifestación de la realidad. En Nicolás de Cusa, la explicatio Dei es la teofanía. En la filosofía contemporánea, Karl Hempel ha propuesto que, para que una explicación científica sea adecuada, el explanandum debe ser consecuencia lógica del explanand, el cual contiene leyes generales. Ya, gracias. Bien. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, primero veamos explicación, ¿sí? Ya, despliegue. ¿Sí? Bien. Ahora, creo que un ejemplo que nos ayuda a gráficamente entender lo que es la explicación, recuerden, la sílaba ti delante de vocal suena así, explicación. Ahí viene explicación. ¿Sí? Bien. Es el rollo de papel higiénico. Nosotros podemos jalar del papel, las tiras de papel, y estamos desenvolviendo. Eso es la explicación. O, si quieren otro ejemplo,
A ver. Fíjense, tengo aquí una hoja de papel y la puedo doblar. ¿Sí? Ahora, cuando está doblado, no puedo ver, fíjense, por ejemplo, no puedo ver lo que está al otro lado. Entonces, cuando desdoblo, ¿sí? Desdoblo, entonces aparece lo que estaba oculto. Eso es una explicación, ¿sí? El desdoblamiento. Y por lo tanto, eso a nivel intelectual significa que estamos dando a conocer, estamos mostrando lo que estaba oculto o oscuro, difuso, lo hacemos claro, visible. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hay, en primer lugar, el punto de partida es algo físico, ¿sí? Despliegue o desenvolvimiento, desdoblamiento, ¿sí? El desdoblar, ¿sí? Desdoblamiento. Y eso que es algo físico, en segundo lugar, se convierte en algo intelectual. Esta actividad de explicación consiste en revelar, dar a conocer lo que estaba oculto u oscuro. ¿Sí? A ver. ¿Ya? O sea, este paso de lo que está en esta primera condición hacia acá, esa es la explicación. ¿Sí? Ahora, fíjense que tenemos un ejemplo más, el de la teofanía. Se menciona ahí a Nicolás de Cusa. Hay autores que creen que la creación, es decir, el mundo, el universo, es una emanación de Dios. Esa también es la idea de, bueno, empezando en la antigüedad con Plotino, también está en Hegel. Nicolás de Cusa es un hombre del Renacimiento. Él habla de que la manifestación de Dios, ¿sí? Esa es la teofanía. Esa es la explicatio Dei. Es decir, a partir de Dios sale el universo y esa es una manifestación de lo que es el propio Dios, ¿sí? Bueno, queridos estudiantes, llegamos así al final de esta clase. Les deseo una buena tarde, que pasen bien.